En el ámbito de la divulgación científica existe una idea popular que dice que en realidad nunca podemos tocar nada con las manos. Es decir, cualquier contacto que realizamos en realidad no es un contacto en el sentido estricto de la palabra. ¿Qué conclusiones importantes y clave podemos sacar de esto? Porque en realidad, lo más importante aquí no es el hecho de que no podamos tocar un objeto con las manos y entrar en contacto con algo. El hecho más importante aquí es completamente diferente. ¿De dónde surgió esta idea en general? ¿Por qué se volvió tan popular? Bueno, se volvió popular por razones comprensibles. En cierto modo, es un efecto wow. Y en cierto modo, si no estás nada familiarizado con la física, si consideras este tipo de fuentes de información solo como una fuente inspiradora de conocimientos, entonces, en realidad, esto realmente te sorprenderá, realmente te impresionará. Toma cualquier objeto, no podrás tomar ese objeto en tus manos. Esto se deriva directamente de cómo está constituida la sustancia, de cómo está formada la materia. Toda la materia en su estructura contiene átomos. Estos átomos están ordenados de muchas maneras diferentes. Si se trata, por ejemplo, de una muestra metálica, los átomos se disponen en una red cristalina. Si es una muestra orgánica compleja, entonces aparecen cadenas de carbono que están formadas por moléculas, y en la composición de las moléculas hay átomos. Y así, en esencia, cualquier contacto con cualquier objeto implica que estos átomos interactúan entre sí, que estos átomos de hecho deben tocarse, es decir, acercarse a una distancia mínima. Para entender lo que sucede aquí, es necesario recordar cómo la física describe la estructura del átomo. Hoy en día predomina el modelo que se parece al planetario, aunque en realidad no lo es, aunque el sentido general es el mismo. En esencia, la física describe el átomo como una estructura compuesta por un núcleo con carga positiva y electrones que se encuentran alrededor del átomo. Estos electrones forman una nube electrónica y, en consecuencia, tienen carga negativa. ¿Qué sucede cuando intentamos acercar dos objetos entre sí? Los diminutos átomos de un objeto empiezan a interactuar con los átomos del otro objeto. En realidad, podría darnos la impresión de que cuando tocamos esta sustancia, este objeto, lo estamos tocando directamente. Bueno, ¿por qué exactamente pensamos eso? Es lógico suponer que pensamos así por la experiencia de nuestra realidad cotidiana. Basta con observar cualquier interacción que ocurre en el macromundo, y siempre vemos cómo un objeto interactúa directamente con otro objeto. Es pura mecánica, que de hecho se deriva de nuestra, me dan ganas de decir, videovigilancia, pero no, se deriva de nuestra percepción de la realidad a través de nuestros ojos. Y aquí es donde ocurre lo más interesante. En el 90% de los casos, o incluso en el 95%, lo que vemos con nuestros ojos nunca corresponde a la realidad. Aquí ocurre la misma historia, y no es casualidad que hayamos recordado la estructura del átomo desde el punto de vista de la física moderna. Dijimos que hay un núcleo rodeado de electrones, y en esencia, para tocar algo es necesario que un núcleo rodeado de electrones toque o entre en contacto con otro núcleo rodeado de electrones. Y aquí no hace falta ser un gran genio para entender que esto no puede suceder. La cuestión es que los electrones que rodean los átomos son partículas cargadas con el mismo signo, tienen carga negativa, y recordamos que, según la física básica, existe una regla simple. Si tenemos dos cargas con el mismo signo, esas cargas se repelen. Recuerden también esta regla constante, esta repulsión de Coulomb, la interacción de Coulomb, que a veces se traslada, por ejemplo, a las relaciones humanas, y a menudo se dice que como ustedes son personas diferentes, entonces se sentirán atraídos unos por otros. En realidad, eso no funciona para nada, pero jajaja, en el marco de la física es muy fácil de recordar y en la divulgación científica también suena muy bien. Y como recordamos, los electrones con carga negativa deben repelerse entre sí, esto significa que los átomos que están rodeados de electrones con carga negativa y tienen una especie de nube electrónica a su alrededor no podrán tocarse entre sí. Además, incluso bajo esta lógica ya aparece un punto interesante. En esencia, el átomo no es ninguna bolita. El átomo está compuesto por una nube electrónica y por un núcleo. Y cuando acercamos los átomos entre sí, estas nubes electrónicas empiezan a repelerse unas a otras. De hecho, esta repulsión es lo que percibimos como el acto de tocar algo. Esas mismas sensaciones táctiles que experimentas cada día cuando tocas una mesa, cuando tocas un cargador eléctrico, cuando tocas el picaporte de una puerta, todas esas sensaciones son generadas por nuestra conciencia, basándose en el hecho de que ha ocurrido una interacción entre dos nubes electrónicas. Y por supuesto, la divulgación científica ha llevado esta idea hasta el punto de afirmar que nunca en la vida podemos tocar nada con las manos, que nunca en la vida
podemos llegar a tocar nada, y en esencia esto es realmente así. Todo se reduce precisamente a esa misma idea de la que hablamos en relación con la percepción visual. Simplemente nos resulta muy difícil imaginar otra cosa cuando estamos acostumbrados a ver cómo un objeto material toca a otro objeto material. Nos cuesta imaginar que la interacción en realidad es mucho más compleja, como cuando el piñón enrolla la cadena de la bicicleta, y de esa manera se produce el movimiento de la bicicleta. Y si empiezas a pensar en términos de que la cadena nunca toca el piñón de la bicicleta, simplemente te volverás loco, especialmente si eres, por ejemplo, mecánico o algo por el estilo, y cuando la aparición de holguras en algún mecanismo garantiza la aparición de juego, y todo esto no puedes relacionarlo de ninguna manera con alguna física profunda que te parece absolutamente absurda. Por cierto, incluso partiendo de esto, se puede entender por qué los especialistas puramente técnicos perciben los modelos teóricos abstractos como un disparate, como un malentendido, como un intento de encontrar algo que no existe, y así sucesivamente. Porque cuando trabajas constantemente con este tipo de mecanismos, sistemas en los que hay precisión, te resulta muy difícil aceptar cierta imprecisión física estándar. Pero ahora no estamos hablando de eso, y así llegamos a una situación en la que nuestra percepción nos engaña. Nos parece que en realidad estoy tocando este objeto ahora mismo, pero en la práctica, si miramos aquí, en el espacio entre el dedo y el cargador, con la ayuda de un microscopio preciso, veremos que siempre habrá una distancia entre el organismo, entre los átomos de un sistema y los átomos de otro sistema. Es más, no es nada recomendable forzar a los átomos a unirse entre sí. Si aceptáramos el hecho de que realmente ahora mismo los átomos de mi mano tocaran los átomos de este cargador, ocurriría algo muy interesante y probablemente muy desagradable, y podríamos convertir, por ejemplo, en materia de neutrones cualquier mesa que tocáramos, y de paso, a nosotros mismos. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Bien, analicemos por qué, en realidad, unos átomos no pueden tocar, entrar en contacto y relacionarse directamente, como si fueran sensaciones táctiles, con otros átomos. La cuestión es que hay al menos dos parámetros importantes que debemos tener en cuenta. Uno de ellos ya lo mencionamos de pasada, es la fuerza electrostática que existe entre cualquier partícula cargada. Esta es la interacción de Coulomb, que implica que dos electrones con la misma carga se repelen entre sí. Bien, aceptemos eso. También mencionemos aquí que a dos electrones les impide tocarse el llamado principio de exclusión de Pauli, y este principio de exclusión prohíbe que dos partículas idénticas estén en el mismo punto del espacio. Bien, todo esto lo hemos escuchado muchas veces en las clases de física y también en esas fuentes de divulgación científica que constantemente nos cuentan sobre la imposibilidad de tocar algo. Pero ¿cómo funcionan estas interacciones? ¿Qué es lo que realmente ocurre ahí? La pregunta es muy profunda y sumamente interesante. Para entender por qué esto es tan interesante y complicado, es necesario al menos echar un vistazo a las razones de cómo funciona todo esto y cómo la física explica estos procesos. Empecemos con la repulsión electrostática. Para entender el proceso, debemos recordar que cualquier partícula moderna de este nivel se describe como una perturbación de un campo. ¿Qué significa esto? Como sabemos, en la física cuántica y en la teoría de campos, cada interacción tiene su propio campo. Para cada partícula y fenómeno, se ha logrado encontrar un campo específico. En el caso de los electrones, es el llamado campo electrónico. El electrón, en esencia, es una perturbación de este campo electrónico. Este campo electrónico tiene características. Además, puede interactuar con el campo electromagnético. O sea, surge algo interesante. Tenemos un campo eléctrico con varias perturbaciones. Estas perturbaciones son, en esencia, electrónicas, y estos electrones pueden intercambiar entre sí, bueno, probablemente lo correcto sería decir información, aunque a menudo se utiliza la palabra interactuar mediante un fotón virtual. El mediador en este proceso es el campo electromagnético. Este es otro tipo de campo que permite la interacción entre electrones, es decir, los electrones, que en sí mismos son fluctuaciones en el campo electrónico, pueden intercambiar diferentes tipos de interacciones entre sí a través del campo electromagnético. En esencia, esta interacción se reduce a que tenemos un campo electrónico que genera electrones y un campo electromagnético que permite que estas interacciones se lleven a cabo. Cuando tenemos dos picos de perturbación en el campo electrónico que son electrones y se encuentran cerca, ocurre un intercambio intenso de información mediante un fotón virtual entre el campo electromagnético y la propia perturbación del campo electrónico, que como ya mencioné es el electrón. Y observamos ese proceso que percibimos como repulsión. Es decir, en esencia, la física describe la repulsión electrostática de tal manera que el electrón
intercambia constantemente fotones virtuales con el campo electromagnético, y estos fotones virtuales, cuando dos picos se encuentran cerca uno del otro, comienzan a distribuir los impulsos de las partículas de tal forma que se produce la repulsión. Bueno, aquí por supuesto no se puede dar ninguna analogía material, tampoco es posible imaginar ninguna analogía mecánica porque cualquier analogía mecánica sería incorrecta, pero yo siempre me lo imagino como, bueno, quizás algo parecido al tenis de mesa o algo relacionado con el intercambio de energías entre pelotitas. Sí, esas mismas pelotitas que nos complican todo el asunto, las necesitamos para al menos entender, aunque sea aproximadamente, cómo se ve todo esto. Y si lo imaginamos en forma de esas pequeñas partículas materiales, en forma de pequeñas pelotitas materiales, lo cual, repito, es fundamentalmente incorrecto, pero es necesario para poder visualizarlo de alguna manera, obtenemos un sistema sencillo. Tenemos un objeto que golpea a otro, ahí hay cierto impulso, y ese impulso, en esencia, nos hace percibir lo que sentimos como repulsión. En otras palabras, la repulsión electrostática es un proceso de interacción del campo electrónico con sus fluctuaciones con el campo electromagnético. Y aquí hay muchos momentos interesantes y complejos que valdría la pena discutir, pero en este contexto específico no es tan importante para nosotros. Lo que nos importa es una cosa, que esa misma interacción que experimentamos como sensaciones táctiles es el procesamiento por nuestra conciencia de una señal compleja que proviene de este extraño fenómeno. Pero eso no es todo. A un nivel más profundo y fundamental se manifiesta el principio de exclusión de Pauli. Este es un principio mucho más complejo y representa algo no menos enrevesado. Decimos que el electrón es un fermión que tiene spin. El spin del electrón, bueno, es conocido, se pueden encontrar tablas, ahí aparece como un medio, si no me equivoco, y ese spin es igual en todos los electrones. El principio de exclusión no permite que tales partículas existan en el mismo punto del espacio. ¿Qué hacemos cuando intentamos que dos átomos se toquen entre sí? Acercamos sus capas electrónicas una a la otra, y así debería ocurrir un evento en el que dos electrones se encuentren en el mismo punto. Bueno, ¿cómo más se puede explicar esto? Intentamos mover dos, digamos, objetos materiales, y para que en términos generales se empujen entre sí con la máxima fuerza, deben encontrarse en el mismo punto. Suena extraño, pero por si acaso lo voy a decir de todos modos. Y cuando hacemos esto, llegamos a la situación en la que dos objetos se estorban mutuamente y no pueden estar en el mismo punto al mismo tiempo. ¿Y por qué ocurre esto a un nivel fundamental? A nivel fundamental, esto se explica diciendo que dos partículas con el mismo spin no pueden encontrarse en ese punto. Pero ¿cómo se puede explicar esto a un nivel más profundo que la simple imposibilidad mecánica de meter un objeto en el lugar donde ya hay otro objeto y explicarlo a través de la probabilidad? Si analizamos el sistema de la función de onda para dos electrones, resulta que cuando dos electrones se encuentran en la misma posición con el mismo spin, la probabilidad de tal estado, según las ecuaciones de cálculo, es cero. Y la naturaleza intenta prohibir la existencia de esa probabilidad nula. Las ecuaciones que usamos para describir las partículas nos llevan a decir, ajá, este sistema en tal configuración nos conduce a una probabilidad nula de que el proceso exista. Y como entendemos, un sistema que ya existe tiene ciertos estados desfavorables si de repente deja de existir. Y resulta que, en esencia, la propia naturaleza nos prohíbe hacer tales trucos, y el principio de exclusión de Pauli se describe más o menos de esta manera, aproximadamente a este nivel. Todo nuevamente nos remite al aparato matemático. El aparato matemático dice que la probabilidad de existencia de electrones en este caso es nula, y al sistema no le conviene encontrarse en un estado en el que su existencia sea nula. Por eso, intentar colocar dos electrones con el mismo spin en un mismo punto conduce a que experimentemos una increíble y fuerte repulsión entre estas partículas. Y de este modo funciona otro principio que impide que dos sistemas se unan en un solo punto común. Por cierto, es precisamente a través del principio de exclusión como se explican también esas historias de divulgación científica, como por ejemplo que puedo poner este objeto en mi mano, o que puedo caminar sobre el suelo sin hundirme en él, o que la tetera está sobre la mesa y no se hunde en ella. Por lo general, esto se explica a un nivel más profundo, no a través de la interacción electrostática, sino mediante el principio de exclusión de Pauli. Estos son los dos principios fundamentales que existen. Estos dos principios fundamentales, en cierta medida, deberían revelar la naturaleza de lo que ocurre cuando los objetos se tocan, la naturaleza de lo que sucede durante la interacción mecánica. En realidad, hay al menos tres puntos más que deberíamos considerar, pero son bastante complejos y algo tediosos para que los discutamos ahora. Todas estas extrañas interacciones llevan a que, en realidad, entendamos la materia de manera completamente incorrecta. Imponemos de manera totalmente errónea
los modelos que tenemos sobre los procesos que ocurren en la realidad. Pero antes, respondamos a otro punto interesante que seguramente les ha surgido en la cabeza. ¿Y qué pasará si intentamos acercar dos átomos lo más posible entre sí? Imaginemos que nos hemos propuesto como objetivo lograr que se toquen. No, bueno, con el dedo ya es inútil aquí. Que nos hemos propuesto como objetivo hacer que los átomos de estos dos dispositivos de carga se toquen entre sí al entrar en contacto. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, obviamente ejerciendo la máxima presión posible, y de hecho, en la naturaleza existen sistemas en los que los átomos realmente empiezan a tocarse entre sí, pero este evento no es precisamente agradable. Por lo general, tenemos tres escenarios principales que pueden ocurrir aquí. En la primera etapa, cuando la compresión puede caracterizarse simplemente como muy fuerte, en realidad lo que ocurre es que el principio de exclusión funciona al 100%, y sentimos que la energía de los electrones, que surge al intentar colocarlos en un mismo estado, lo cual está prohibido por el principio de exclusión de Pauli, conduce a una fuerza de repulsión sin precedentes. Bueno, aquí hay una analogía excelente. Toma una pelota de goma, ponla bajo una prensa y verás cómo sucede todo esto. Mientras la estructura siga funcionando, en realidad, el sistema se resistirá. Y sí, es una historia muy curiosa. Intenta aplastar una pelota de caucho. ¿Recuerdas esas pelotitas saltarinas de los años 90-95 bajo una prensa hidráulica? Te lo digo en secreto, nosotros hicimos eso en el trabajo y es genial. Lamentablemente no me quedó ningún video, pero sí, por lo general ahí ocurren diferentes transformaciones de la materia, y eso ya nos indica que cuando aplicamos una presión enorme suceden todo tipo de procesos interesantes. Por ejemplo, la pelotita se convierte en algo así como un charco de goma, ahí se libera una enorme cantidad de calor, todo eso se aplasta y se convierte en algo así como una especie de gelatina o de betún o algo por el estilo. Y si seguimos esta lógica, entendemos que, en realidad, el sistema manifiesta las propiedades que esperamos de él. Por eso el siguiente punto es cuando la fuerza de presión resulta ser un poco mayor que en el caso anterior. ¿Cómo que un poco mayor? De hecho, la presión es similar a la de una enana blanca. En ese caso se observan procesos interesantes donde los electrones saltan de unos átomos a otros. Es decir, hemos desplazado los objetos tanto que los átomos ya empiezan a confundir de quién son los electrones. Y las fuerzas de interacción que existen entre los electrones y los núcleos atómicos hacen que estos sistemas se unan. Si profundizamos más, esto conduce a diferentes procesos como la fusión termonuclear y a muchas otras cosas interesantes. Esto también probablemente sea tema para una conferencia aparte, para un video aparte. Y cuando pasamos a fuerzas completamente extremas, las más grandes que podamos imaginar en nuestra naturaleza, ocurren cosas aún más interesantes. Se produce la formación de materia de neutrones, es decir, en las estrellas de neutrones, en esencia, todo se reduce a que dos objetos intentan forzar el contacto entre sí, pero son intocables, por extraño que esto suene. Cuando son intocables surge una historia muy interesante. Resulta que el intento de hacer que se acerquen entre sí provoca que comiencen a desmoronarse las interacciones intranucleares. ¿Y qué sucede entonces? Se produce la formación de materia de neutrones. Bajo presiones tan extremas, los protones y electrones se fusionan para formar neutrones. Este es un proceso físico completamente registrado. Sí, existe tal proceso y pueden observar que ha sido estudiado bastante bien, y de esta manera se forman las estrellas de neutrones. Esas mismas estrellas de neutrones, sobre las cuales existen historias fascinantes, plantean dudas. ¿Qué pasaría al pesar una cucharada de ellas en una balanza para sandías? O si trajéramos una cucharada de ellas a la Tierra. Por cierto, también habría fuegos artificiales. Lo más probable es que sería un espectáculo bastante impresionante, pero por suerte, la materia de las estrellas de neutrones no se vende en ningún marketplace, y el sistema permanece bastante estable. De una forma u otra, estos tres estados son lo que realmente ocurriría si hiciéramos que los objetos se tocaran entre sí. Este es un conocimiento importante, pero hay algo más que también es muy significativo. A esto es a lo que he estado tratando de llevarlos todo este tiempo. Estamos acostumbrados a percibir la materia tal como es. Estamos acostumbrados a percibir los cuerpos físicos que nos rodean simplemente como cuerpos físicos que nos rodean. Pero en realidad, cuando observamos la estructura de esa materia, vamos más allá de los átomos, más allá de los electrones, más allá de las partículas subatómicas, nos encontramos en una situación interesante. Vemos que la materia representa algo así como una especie de matriz electrónica. La materia, en esencia, se describe mediante diversos campos y las distintas perturbaciones de esos campos. Y cualquier objeto sólido, al final, se convierte en lo que podríamos llamar, bueno, una excitación en cierto medio. Y en esencia, cualquier objeto que consideramos sólido llega a que tenemos cierta interacción que recuerda a la repulsión entre imanes. Es muy difícil de percibir,
muy difícil imaginar que en realidad dentro de esta carga eléctrica no hay partículas ni pequeños ladrillos diminutos a los que podamos llegar, sino simplemente ciertas perturbaciones de los campos. Esto cambia radicalmente lo que podemos imaginar sobre la materia, y estos momentos que empiezan a ser comprensibles en la física, como entender el funcionamiento de la repulsión electrostática o el principio de exclusión de Pauli. Y sí, mencioné todo esto porque influye directamente en lo que estamos discutiendo ahora. Y así, comprender estos principios revela que la materia es, en realidad, completamente diferente. Y estarán de acuerdo, es muy extraño imaginar cualquier interacción como un intercambio de fotones virtuales entre diversos campos, como la probabilidad de que un sistema no pueda existir en tal configuración. Aquí ya no estamos lejos de lo que hemos visto en diferentes películas, donde teníamos teorías de simulación, donde había diversas teorías que recordaban lo que ocurría en Matrix y muchas cosas más. Resulta que la materia en sí misma no es el dominio de ciertos objetos materiales, no es el dominio de algunos ladrillos diminutos, sino el dominio de algo parecido a la energía, que interactúa con los sistemas más diversos. Y esto nos lleva a una idea sumamente valiosa, que incluso partiendo de la física moderna en el nivel más profundo, la materia se transforma en algo que no podemos describir, en algo así como probablemente una ilusión. Solo por favor, no lleven estas ideas al extremo de pensar, bueno, si todo es una ilusión, entonces si ahora me caigo de un balcón, eso no importa, no existe. Es importante entender que, sea lo que sea que ocurra en el nivel profundo, nosotros existimos en el nivel material, y la interacción que tiene sobre nosotros una manzana que cae de un árbol, esa misma manzana famosa, que por cierto también es una leyenda científica, todo esto, para nosotros es un acontecimiento real. Pero quizás lo más importante que deben entender de este video no es el hecho de que nunca podamos tocar nada, como se promociona tan activamente en fuentes de divulgación científica. Probablemente cada canal sobre ciencia popular ha tenido un video así, y tampoco el hecho de que toda la materia se reduzca a unas entidades incomprensibles que no podemos explicar completamente, y que dividirla en los ladrillos más pequeños de la estructura de la materia no llevará a nada. La idea principal es que la materia en realidad es un objeto muy complejo, y las ideas que tenemos, que están formadas por nuestra percepción de la realidad que nos rodea, a menudo no son exhaustivas, y a un nivel físico profundo, cualquier proceso que imaginamos como simple, en realidad se reduce a momentos sumamente complejos que deben ser elaborados de manera detallada y precisa. Y así, en el caso de la materia, todo se reduce a que la materia llega a un estado que implica simplemente ciertas perturbaciones incomprensibles de los campos, que nos resulta difícil imaginar. Es difícil imaginar que la repulsión entre dos objetos se reduce a que, a través del campo electromagnético, se produce un intercambio de fotones virtuales. Estarán de acuerdo en que esto es muy valioso y muy importante. ¿Por qué es importante esto? Porque a menudo tocamos estos temas en el canal, pero ahora hemos presentado al menos dos argumentos exhaustivos que confirman que realmente funciona de esta manera. Espero que esta información les haya resultado útil, exhaustiva y que haya cambiado un poco su percepción sobre lo que realmente es la materia y cómo funciona todo esto a un nivel más profundo. Si realmente es así, les pido que apoyen el canal como de costumbre con un like. Asegúrense de darle like a este video, porque es necesario para que YouTube, digamos, lo vaya promocionando poco a poco. Esto es beneficioso para todo el proyecto. Y si el proyecto crece, puedo dedicarle cada vez más tiempo. Además, pueden apoyarme a través de los enlaces en la descripción. Allí hay muchas cosas útiles y creo que también encontrarán algo para ustedes. También les pido que se suscriban al canal de Telegram y por supuesto les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Muchas gracias a todos por su atención. Creo que estas conversaciones son muy útiles y apropiadas. Y si ustedes también lo creen así, ya les he dicho lo que pueden hacer. Como mínimo pueden darle like a este video. Hasta la próxima, mis amigos. Gracias por ver este video. Les deseo todo lo mejor y un excelente ánimo.